anuncio de cabecera. Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo seminario del Foro Diversidades con el título Práctica coeducativa, género y orientación afectivo-sexual. Mi nombre es Marta Cérez y voy a estar moderando esta mesa. Y bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Facultad de Ciencias Sociales, al programa Más Facultad, al IUCE, al GIR Causal y al equipo SUMAS que nos está echando aquí un cable con todo el tema técnico. Y bueno, en primer lugar queríamos dar la bienvenida a Dan Carrizo, que está en representación del GIR Diversitas, es profesor en Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y bueno, está con nosotros por ser un gran experto en temas de género e igualdad. Así que todo tuyo, Dan. Bien, muchísimas gracias, Marta. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, quiero transmitir en nombre del GIR Diversitas y de la directora del mismo, de la profesora Nieves Azmulas, que hoy no puede acompañarnos en este momento y por eso ha delegado a mí esta responsabilidad. Felicitar a la Facultad de Ciencias Sociales, facilitar también al grupo de investigación causal, cultura académica, patrimonio y memoria social, y sobre todo a los profesores, a Javier y a Maika, que una vez más hayan puesto al frente de este foro Diversidades, Fotoetnografía, Identidad y Coeducación. Felicitarles por una iniciativa tan necesaria como esta y más aún en los momentos que estamos viviendo y en los que día sí día también en los medios de comunicación pues tenemos ocasión de ver cómo estas diversidades no son del todo respetadas y hay que potenciar desde luego esta imagen y esta visibilidad que vosotros lleváis a cabo a través de este foro de debate. Mi felicitación por ese, también mi agradecimiento, como no podía ser de otra manera, por haber querido contar con otro grupo de investigación hermano de la Universidad de Salamanca, en este caso el GIR Diversitas, de Políticas Públicas en Defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género, un grupo que aunque somos jovencitos, tiene poco tiempo, realmente, llevamos solamente 3 años constituido como grupo de investigación, es un grupo bastante sólido y que está afrontando y llevando a cabo bastantes actividades y proyectos. Por eso para nosotros es un auténtico lujo pues, participar también y colaborar con vosotros y con vosotras en esta actividad. Es un grupo de investigación que parte de la interdisciplinariedad, de la multidisciplinariedad, en el que se integran pues, profesionales y miembros de diferentes ramas del derecho, el derecho procesal, el derecho penal, el administrativo, el internacional público, de la filosofía, de la sociología, de la comunicación audiovisual, la estadística, la psicología, la educación, ciencia política, en fin, muchísimas ramas de conocimiento, porque entendemos que el abordaje de la diversidad siempre, si quiere ser efectivo, tiene que ser desde diferentes perspectivas. Y no solamente multidisciplinar, como decía antes, es decir, que abarque a varias disciplinas, sino sobre todo interdisciplinar. Yo creo que la mayor grandeza de este tipo de actividades o de un GIR pues, tan diverso como el nuestro, pues parte básicamente de eso, ¿no? De permitirnos tomar contacto con compañeros y compañeras de otras disciplinas de los que aprendemos y a los que en la medida de lo posible intentamos aportar nuestro conocimiento, ¿no? Por eso precisamente es un auténtico lujo y aunque ahora Marta procederá a la presentación, pues que precisamente algunos de los miembros de este GIR pues también estén presentes y colaboren en este foro. Sobre el acierto desde luego de la decisión y de un seminario sobre la coeducación, la práctica coeducativa, el género y la orientación afectivo-sexual, creo que más que lo que yo pueda aportar desde el campo del derecho, más que su necesariedad, desde luego lo tienen que aportar los ponentes y las ponentes que van a intervenir a continuación. Por tanto, por mi parte, nada más que reiterar mi enhorabuena, mi agradecimiento y desear muchísimo éxito tanto en este seminario como en el resto de seminarios que conforman este programa. Un auténtico lujo y un privilegio participar y tener actividades tan potentes en la Universidad de Salamanca
como este. Reitero también los agradecimientos a todas las personas que colaboran y que están detrás de las cámaras y, por supuesto, al Instituto de las Mujeres que financia y subvenciona la actividad. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias, Adán. Pues bueno, sin enrollarme mucho, vamos a presentar ahora dos proyectos o experiencias educativas que, bueno, se basan en aportar a la sociedad herramientas de transformación a través de la fotografía, en este caso centrando su foco de atención en la representación de género y las minorías. En primer lugar, vamos a dar paso a Mariola Mourelo, que es la responsable de Fotoeduca Galicia, que es un proyecto que lleva desarrollando desde hace más de 10 años y bueno, aborda con este proyecto fotográfico el tema de género, el feminismo, para reflexionar sobre el papel de las mujeres y personas no normativas en el pasado, presente y futuro de la sociedad. Así que, Mariola, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, yo agradecer sobre todo, bueno, a todo el equipo técnico también, porque sé lo difícil que es y ya he visto que también poner que todo este mundo virtual pueda llegar de la mejor manera, tanto a las personas que están viéndolo como a los que estamos, bueno, pues participando del seminario, pues también es de agradecer, pero sobre todo, claro, a la Universidad de Salamanca y especialmente a Maika y a Javier, que pensaron también en un proyecto como Fotoeduca, que sale un poco del ámbito académico y que creo que siempre es de valorar y sobre todo de poner muy en valor estas intersecciones también entre la práctica de la calle y el mundo académico, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la presentación que me va a ayudar un poco bueno, pues a guiar y que sea un poco menos también bueno, pues aburrido quizás, ¿no? El mundo virtual a veces cuando solo estás hablando es bastante complicado y como, bueno, también estamos hablando de algo visual, pues también ayuda. Si en cualquier momento no se me escucha algo, decírmelo porque hay un momento aquí que solo veo la presentación y me quedo un poco perdida, pero bueno, allá vamos. Creo que si lo hago así, perfecto. Vale, pues en este contexto yo creo que lo primero es hablar de lo que es Fotoeduca, ¿no? Fotoeduca Galiza. Y bueno, empieza con el tema del feminismo, ¿no? Realmente son como cuatro áreas, pero principalmente tres áreas de gran interés en mi vida, a lo largo de mi vida, y bueno, pues que en un momento colisionan o cooperan o no sé cómo sucede, pero bueno, se juntan. Empieza con el feminismo, ¿no? Porque es una base muy importante en este proyecto. De hecho, bueno, pues todos los valores van cara a la visibilización de bueno, una toma de conciencia de las diferencias que hay por una cuestión de género, ¿no? Y de identidades de género como identidades sexuales, pero también como una creación de alternativas a esa situación, ¿no? Que es un poco la parte del feminismo que a mí me toca más y me interesa más y que llevo ya, bueno, pues bastantes años metida, sobre todo en el activismo feminista de base. La fotografía, porque es mi formación. Yo no estudié aquí, estudié en el Reino Unido, pero bueno, hice una licenciatura en fotografía documental en la Universidad de Gales, en el Colegio de Newport, hace ya varios años. Y bueno, pues es la vía, ¿no? Como para mí fue un momento también muy importante de mi vida, de esa fotografía también desde una perspectiva no solo de hacer imágenes, que hablaré a lo largo de la ponencia, sino de toda la diversidad de aplicaciones que puede tener la fotografía, ¿no? Creo que tuve la mala suerte de no poder estudiar aquí, pero la buena suerte de estudiar en otro país y además en un programa donde había una diversidad de perspectivas, ¿no? Con respecto a la fotografía. Después el tema de la educación, que es fundamental y muy básico también, porque bueno, yo soy una de estas niñas, ¿no? Del fracaso escolar, tanto en primaria, terminando en FP en secundaria, entonces con muy pocas posibilidades, estoy hablando de los años 80, 90, de, bueno, pues seguir avanzando en lo que es la educación formal, ¿no? De hecho, muchos caminos fueron cerrados para mí en el sistema educativo del Estado español, pero como un poco estuve avanzando, sí se abrieron en otros contextos educativos. Entonces, educación es algo que siempre me ha interesado, tanto no solo los resultados, sino el proceso de aprendizaje y la diversidad que también hay en las diferentes personas, cómo aprendemos, pero que bueno, pues
en muchos contextos, solo hay una forma de aprender y de, bueno, pues ir subiendo peldaños en lo que es la adquisición de conocimientos. Y por supuesto el contexto geográfico y sociocultural, que no era tan consciente hasta que Javier me lo mencionó. Y entonces me di cuenta, pero es verdad que tengo un contexto geográfico y sociocultural que es en esta parte del mundo, que es Galicia, que también ha determinado mucho lo que es este proyecto, ¿no? Entonces también creo que todos estos factores, también como estaba un poco diciendo en la primera presentación, están interrelacionados, ¿no? Y es como esta colisión, no sé si se colisionan, si chocan o si se interrelacionan de una forma fluida, pero desde luego es lo que Fotoeduca, bueno, por la razón por la que se conforma Fotoeduca. Creo que lo más importante de Fotoeduca es la metodología, realmente es todo el proceso de cómo se realizan los talleres y cómo se va conformando, ¿no? No tanto a lo mejor los resultados, ya avanzo muy un trabajo de proceso y está muy basado en la educación popular, sobre todo de Paulo Freire, pero también feminista, así como en otro tipo de pedagogías a lo mejor más alternativas o menos convencionales. Todo esto obviamente viene con lo que he hablado anterior, ¿no? Buscar otras maneras de aprendizaje, sobre todo para gente adulta, aunque no solo, también hay adolescentes y también se trabaja con niños y niñas, pero la metodología sí que tiene un factor importante. Entonces empezamos con la cuestión de la experiencia y práctica, ¿no? Con esos primeros conocimientos que ya tenemos adquiridos, que nos vienen dados o por el contexto familiar, ambiental, geográfico en el que vivimos. Y esto entramos con la lectura de imágenes, ¿no? Realmente todo esto ya lo veremos que va cara a la alfabetización visual, ¿no? Pero sí que la lectura de imágenes es una parte importante, ¿no? Vi uno de los foros anteriores donde también hacen este tipo de trabajo, ¿no? Que es empezar viendo una imagen y hablando sobre todo sobre el tema de las emociones, ¿no? Yo empiezo siempre con las emociones y aquí ya empiezan a salir muchas cuestiones de género, ¿no? Porque en realidad, y ya avanzo también aquí, que empecé con algunos grupos mixtos de hombres y mujeres, pero enseguida me di cuenta de que el sesgo de género está hasta en los procesos de diálogo, ¿no? Y el parte emocional, pues mientras las mujeres entran facilísimo por un sistema de educación, y estoy generalizando, siempre voy a estar generalizando, para los hombres era mucho más complicado, ¿no? Entonces sí me di cuenta que había que también hacer grupos no mixtos y también atender a las diferentes características y dificultades y potencialidades que tenemos por educación cada género. Después habría una parte... Uy, vale. Creo que estamos grabando. Vale. Después habría una parte teórica o técnica, que sería esta parte donde adquiriríamos unos conocimientos específicos. En Fotoeduca sería, pues, tanto hablar sobre la historia de la fotografía, sobre mujeres fotógrafas, que ya avanzó también que todas las fotografías y las personas fotógrafas con las que trabaja Fotoeduca son mujeres, ¿no? Lo que en principio parecía un reto, pues en la realidad no lo es, ¿no? Y todo esto viene también a ver como los 20 mejores fotógrafos, los 50 mejores fotógrafos, ¿no?, del mundo, y siempre el 80% o más son hombres, y luego hay mujeres que casi siempre son las mismas mujeres y casi siempre, bueno, pues de unos ámbitos excepcionales, ¿no? Cuando nosotros sabemos que la fotografía tiene casi 200 años, pero hay mujeres en las diferentes prácticas de fotografía prácticamente desde el principio, a pesar de que, bueno, en el principio fueran de clases sociales altas. Y la última parte sería la práctica mejorada, que sería esta unión de la experiencia y práctica y de la teoría, ¿no? Lo que podemos después transformar en escritura de imágenes, es decir, que las participantes y los participantes puedan crear sus propias historias y expresiones visuales. Los objetivos, bueno, pues ya fue un poco diciendo, pero son la alfabetización visual, porque tenemos en cuenta que estamos en una sociedad altamente cargada de información y de mensajes visuales, no en tanto no está todavía integrada, o por lo menos integrada de una forma ni formal ni relevante, todo lo que es descifrar los mensajes que nos dan a nivel visual, tanto como lectoras como creadoras, ¿no? El pensamiento crítico y feminista, esto es, bueno, pues una de las grandes bases. También desenvolver ese pensamiento de pensar a través de nuestras propias experiencias, de lo que podemos adquirir también hablando con otras personas,
y de cómo hacernos preguntas, más hacernos preguntas que encontrar las respuestas adecuadas, ¿no? Y desde luego feminista. El feminismo también es a nivel transversal, no es algo que esté diciendo continuamente lo que hago es coeducación feminista, sino que todo, y ya lo estáis viendo, por la selección de imágenes, la selección de fotógrafos, la selección de metodología, todo está el feminismo involucrado. El aprendizaje a través del diálogo, muy de la pedagogía del oprimido, y además creo que uno de los grandes valores, ¿no? Pero también teniendo en cuenta que tenemos una cultura y también un sistema educativo que realmente es bastante individualista, ¿no? Y esto de trabajar en grupo, que también que llega un momento que nos interesa y que queremos que se produzca, pero realmente la cultura que hemos tenido durante muchísimos años es de una educación cara a nosotros, ¿no? Donde nosotros somos responsables, hacemos nuestros exámenes, sacamos nuestras notas y no tenemos una relación y un aprendizaje colectivo de la forma a lo mejor que podría ser beneficiosa, ¿no? Entonces también hay todo un proceso y tener conciencia de eso, ¿no? De que yo un taller de fotoeduca no puedo esperar que las personas tengan ya, bueno, vamos a trabajar en grupo, ¿no? Porque hay un proceso de aprendizaje también durante el propio taller. Desarrollo personal y colectivo, procesos creativos versus resultados, y esto es muy importante porque ahora ya estoy más reconciliada con los resultados, pero hasta ahora como el proceso. Realmente algo que parece que no tiene importancia, no se le da tiempo, incluso a nivel de instituciones públicas es menos valorado, en Fotoeduca es la base de todo, ¿no? Se prioriza. Perspectiva de género transversal y, obviamente, visibilizar a las mujeres en la sociedad y en el ámbito fotográfico. Os voy a poner simplemente para que veáis las imágenes, ¿no? De lo que sería un taller. Evidentemente este ha sido grabado para estar de forma promocional, pero realmente lo que se crea en Fotoeduca son espacios colaborativos donde compartir ideas. Trabajamos desde lo individual, se empieza siempre con observar, leer una imagen desde cada persona, empezando por las emociones, qué mensajes transmite, qué tipo de relación pudo haber entre la persona fotografiada y la persona que está fotografiando, y a partir de ahí hacemos pares, empieza a compartirse esa información con otras personas hasta llegar a grupos más grandes, ¿no? Entonces, este propio proceso, que parece muy simple, realmente es lo que hace que tenga una alta participación, ¿no? Porque se trabaja, el diálogo es fundamental, pero hay que partir de que no estamos tan habituadas a llegar a talleres que sean participativos desde este punto, entonces se hace todo un proceso también para que, sobre todo las mujeres, cojan confianza para poder expresar sus ideas, ¿no? El tema de género aquí es importante porque a las mujeres tenemos tendencia, y vuelvo a generalizar, siempre estoy hipergeneralizando, a pensar mucho antes de dar nuestra opinión. Si yo no sé del tema no voy a hablar, ¿no? Entonces todo esto tiene que estar en cuenta a la hora de formar los talleres. Bueno, es genial porque yo en principio hablo mucho y después llega un momento que pasan de mí olímpicamente y ya están creando el propio aprendizaje entre ellas, ¿no? La parte después de coger la cámara y empezar a hacer también trabajo conjunto también ayuda mucho para desmitificar también o apartarse un poco de esa visión también de la fotografía como algo que se hace de forma individual y de que normalmente son personas expertas y bueno, con superdotadas que pueden hacer ese tipo de imágenes, ¿no? Lo que buscamos no es crear grandes fotógrafos, aunque a veces sucede que salen grandes fotógrafos, sino lo que queremos aquí es utilizar la fotografía como una excusa, como un elemento catalizador, porque tiene un poder enorme. O sea, no es lo mismo poner un tema y hablar sobre ese tema que poner una imagen y empezar a entrar a través de esa información visual. La diferencia es enorme. Y esto pasa tanto en grupos de mujeres como grupos mixtos en adolescentes. Es increíble. O sea, para mí son mis favoritos. También hay que tener, bueno, pues los que trabajáis con adolescentes o vais a trabajar, ya lo veréis, hay que tener bueno, pues una cierta preparación o unas expectativas de que, bueno, hay menos filtros quizás, ¿no? Entonces algunos debates pueden ser menos políticamente correctos. Pero bueno, también tiene esa potencialidad de que se habla y se crean unos diálogos realmente verdaderos y honestos, ¿no? Vale. Lo que más me preguntaron, tanto Javier como Carmen, era cómo
cómo se coloca Fotoeduca en este sistema educativo o coeducativo, ¿no? Cómo se implanta. Bueno, realmente yo lo hago a través del activismo, porque no, esto ya hace 10 años o así, ¿no? Y yo misma tampoco tenía conciencia de que esto es lo que quería hacer, ¿no? Entonces, a través de unas jornadas de autoformación feminista, se nos pide que, bueno, que propongamos talleres, ¿no? Y yo propongo el de qué puede hacer una mujer con una cámara, que ya digo que no es mi invención, sino lo robo o me inspiro en el trabajo de Jo Spence, que fue una fotógrafa, periodista, educadora, activista, bueno, multidisciplinar del Reino Unido, y ella hace este tipo de talleres con mujeres de los barrios de Hackney y diferentes barrios de Londres, donde les da cámaras, ellas aprenden a los principios básicos de la fotografía y hacen y realizan proyectos sobre los temas que les interesan. En aquel momento, años 80, estoy hablando, ya eran los temas de la conciliación, ¿no? Entre el trabajo pagado y trabajo reproductivo. Después paso a la autogestión, porque realmente en estas jornadas hace el clic, porque empezamos el taller y el grupo de mujeres dice, uy, yo la técnica nada, la cámara se me da fatal y además algo fatal en las fotografías, o sea, vemos claramente el sesgo de género que hay, ¿no? De la relación de las mujeres con la tecnología y también de la propia percepción de sí mismas, ¿no? Y de sus capacidades, ¿no? De poder hacer. Pero terminan este taller totalmente diferentes, ¿no? Diciendo, pues sí he sido capaz de hacerlo, bueno, pues haciéndose fotografías de todo tipo, y la verdad que sí que me dio ese clic de que eso era algo que a mí me interesaba y que quería desarrollar. Esto lo hago durante bastantes años, en plan entre activismo, autogestión y no sé, y desarrollo personal, pero me permite hacer, crear y desarrollar esta metodología que os he presentado, ¿no? Organizo talleres propios, a veces son gratuitos, a veces son, bueno, pues a unos precios muy, muy excesivamente populares, pero sí que me permite hacer todo este trabajo. También yo de propio empoderamiento personal sobre este tipo de práctica que al principio yo, desde una cultura también de hacer fotografías y de fotografía documental, también me autocuestionaba, ¿no? Yo mi propio proceso de mujer fotógrafa, sacando la fotografía del contexto más de fotógrafa. Llega la profesionalización y aquí, evidentemente, tiene mucho que ver, bueno, pues las políticas de género, las inversiones en proyectos de las instituciones públicas, también de las ONGs, asociaciones y cooperativas que entran dentro de este ecosistema y donde, bueno, pues muchas de las alumnas que he tenido durante los años de activismo y autogestión, pues eran estudiantes de educación social, de historia, de los másteres de género, o ellas cuando empiezan a tener algún trabajo dentro de las instituciones, pues se acuerdan de Fotoeduca y dicen, oye, pues Fotoeduca puede entrar en esta arena, ¿no? Y la verdad que es un momento muy importante también con, yo tengo que siempre remarcar esto, con la Escuela de Empoderamiento Feminista y la oficina LSTBIQ de Coruña, porque hacen una apuesta muy fuerte a este tipo de formaciones y de proyectos en el medio y largo plazo. Es decir, que ahora ya no son talleres a lo mejor de un día, 2 días, sino que tengo la oportunidad de hacer talleres de varias semanas, varios meses, 2, 3 meses, ¿no? Y de tener un grupo, además, acceso a un público que está fuera de ese ámbito de activista, ¿no? Y feminista, sino es un público más grande. También en la oficina del SECTV, la verdad es que yo no había pensado en salirme de mi mundo de mujeres cisnormativas, que entonces ni teníamos ese nombre, pero plantean, en esta oficina plantean una necesidad, ¿no? Y algo que está pasando de también la representatividad y tratar la perspectiva de diversidad, de identidad de género desde también Fotoeduca. Y la verdad que ha sido un proceso también de yo aprender, de yo salir también dentro de mi feminismo, de mis zonas de confort y de un aprendizaje que sigue estando ahí, ¿no? Estos son varias ediciones de estos dos espacios que a mí lo que hacen es, pues, básicamente consolidar el proyecto educativo. Hay el parón del COVID, ¿no? Cuando en el 2019 me empieza a ir bien, incluso de ONGs como Erguete, que trabaja con el CIS de Coruña, que es el Centro de Inserción Social, también me llama para hacer trabajos, cuando ya estoy en diferentes ayuntamientos con proyectos que además se van consolidando también
durante el 2020, o sea, se iban a consolidar en el 2020, donde yo también puedo ya empezar a decir el tipo de proyecto, más que se adapte una subvención, vamos a intentar hacer algo que realmente sea beneficioso para las personas usuarias, bueno, pues se cancelan todas estas actividades y eventos, ¿no? Entonces pasa un momento también de crisis, yo creo que a lo largo de la vida pasamos muchas crisis, y también de reflexión y formación interna, porque realmente en todos estos años yo he visto como mujeres no querían saber nada de técnica de fotografía, a los últimos años ya pedirme, esto todo ha estado muy bien, pero queremos aprender también la técnica, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces yo también me tengo que reciclar, porque yo tengo formación analógica y ahora todo el mundo es digital. Entonces aprovecho este año también para, bueno, pues para formarme y reflexionar también sobre el proyecto, para dónde quiero ir. Aquí aparece la virtualización, ¿no? La creación de cursos online, webinar, plataforma educativa, como no puedo dar clases a nivel presencial, que era como también este tipo de metodología tiene un valor bastante fuerte de la presencialidad, y yo misma creo que cuando hago estos cursos que no van a funcionar, ¿no? Porque digo, esto a nivel online no va a funcionar. Pues mi sorpresa es que sí que funciona, ¿no? Y llega a más gente y a más mujeres, porque realmente eso tiene que ver también con Galicia y supongo que con muchas más partes del Estado español, donde hay una dispersión geográfica y poblacional bastante fuerte, donde no tenemos ciudades tan grandes que puedan abarcar y puedan como nutrir, ¿no?, a proyectos como Fotoeduca. Entonces, lo que ocurre es que empiezan a llegar alumnas que nunca podían haber participado en los cursos porque viven en zonas rurales o zonas más apartadas, o que simplemente por su condición de mujeres que tienen que cuidar a personas dependientes, sean más jóvenes o más mayores, pues asistir presencialmente implica una barrera cara a la participación, ¿no? Entonces, a mí sí que me sorprendió que primero funcionara bien, porque funcionaba y querían tener estos espacios de diálogo. Aprendemos estos de las salas donde puedes dividir en grupos, ¿no? Y también nos tenemos que ir adaptando a ese contexto. Y ahora estoy en el proceso que yo llamo internacionalización, ¿no? Porque es verdad que estoy como muy metida en Galicia. La verdad que me sentí muy cómoda, también llevaba muchos años fuera, entonces, bueno, pues me gustó estar en este contexto y también hacerlo contra viento y marea, porque realmente no hay un contexto propicio para este tipo de proyectos en particular y para el género en general. Y ahora, bueno, pues sí que quiero fuera de las fronteras de Galicia, en diferentes idiomas, ya que hablo diferentes idiomas, pues también utilizarlos y ser consciente de que vamos cara a una educación online presencial, o sea, que el online no va a desaparecer, pero el presencial esperemos que vuelva. Termino y espero ir bien de tiempo, con algunas referencias. No son referencias en el estilo académico, pero creo que pueden ser útiles. También yo estoy viendo que a través de este foro, los diferentes seminarios, hay proyectos súper interesantes y cada vez hay más, no sé, más iniciativas incluso aquí que son de valorar. Pero bueno, yo pongo un poco en las que yo me basé, ¿no?, en su momento. Pongo en inglés Literacy Through Photography porque es más fácil de buscar si googleas, pero bueno, podéis poner alfabetización a través de fotografía a ver qué encontráis. Pero sí que marcaría a Wendy Ewell porque ella con este libro, que está aquí, yo estos libros me los compré casi todos, hizo muchas formaciones, hizo un trabajo muy intenso, y además en este libro explica bastante bien tanto la parte teórica como la parte de práctica de su trabajo con, bueno, pues lo que estamos hablando, ¿no? La fotografía participativa y la fotografía, aquí se utilizaba mucho sobre todo para incentivar a los estudiantes a escribir, a aprender a escribir y leer, ¿no? Esto tiene también esa vertiente, pero después se desarrolló también para lo que es la cultura visual. El Centro de Estudios Documentales de la Universidad de Duke, que es fabuloso, y bueno, ya la universidad en sí con todas sus variantes es espectacular, pero tienen una parte específicamente para enseñar, ¿no? Enseñar esto que estoy haciendo yo desde su perspectiva también, pues tienen esas formaciones. Y también destacaría el Fotofest de Nueva York porque es un festival de fotografía muy participativa, muy social, muy centrada en todas las diferentes posibilidades de la fotografía, no solo de hacer fotos, sino también de cómo se puede aplicar a diferentes contextos.
Dentro de la fotografía participativa y de transformación social destacaría Photovoice en Londres, que llevan haciendo trabajo con diferentes comunidades en la misma dinámica de darles cámaras para que se miren a sí mismos y también cuenten las historias desde su propia perspectiva. Esto tiene que ver mucho con la representatividad, ¿no?, de los sujetos. Y Joe Spence, que es, bueno, como mi gran ídola, ¿no?, donde hay varios libros. Estos son libros, pero bueno, vale la pena buscar sobre ella porque es muy, bueno, fue muy prolífica, pero bueno, sería el libro de ¿Qué puede hacer una mujer con una cámara? The Final Project, que fue un proyecto de fototerapia, ¿no?, cuando aún no existía realmente eso, sobre su propia enfermedad, y Cultural Snipping, que es un poco también sobre su activismo visual. La educación popular feminista, Paulo Freire, por un lado, con varios de sus libros. Recursos hay bastantes en Escuela Política Feminista. Si buscáis esta página, allá hay manuales que explican un poco todo esto que yo estoy utilizando, y en Amigos de la Tierra también tiene un manual bastante importante. Luego yo lo que utilizo mucho ha sido el feminismo interseccional, ¿no?, de las diferentes bueno, pues variantes, ¿no?, diferentes jerarquías de poder que nos atraviesan y que por tanto también en los talleres que estoy realizando, sobre todo en los últimos, en todos, pero en los últimos ya con gente con diversidad de identidad de género, atraviesan tanto la clase como la raza, como el género, como la identidad sexual, como la diversidad funcional, y esto es muy importante a la hora de entender lo que hace Fotoeduca, ¿no? No puedes ser inconsciente de eso, ¿no?, sino cada vez tomamos conciencia. Y en términos de feminismo comunitario, pues Julieta Paredes, María Galindo, Alejandra Guzmán, todo lo que son feminismos anticoloniales, sobre todo de Centro y Sudamérica. Y bueno, yo creo que me quedo un poco ahí. Espero que bueno, que haya sido de interés, y todas las preguntas, si hay cosas que no he tratado, que debería haber tratado, bueno, pues ya me dais el toque de atención y estoy abierta a todo tipo de cuestiones y comentarios y cosas que me puedan aportar también a mí, porque yo sigo aprendiendo. Muchas gracias, Mariola. Bueno, todos los que queráis las referencias que ha compartido con nosotros al final, no os preocupéis que os las pasamos por Studium o por el canal que queráis, y bueno, si alguien también está interesado en contactar con ella o en conocer un poco el proyecto, también os pasamos la página web y bueno, así podéis contactar. Y bueno, vamos a pasar ahora con la siguiente intervención, que es de Estrella Montes y Raquel Guzmán, que son profesoras del Departamento de Sociología y Comunicación de aquí de la Universidad de Salamanca. Y bueno, ambas son profesoras de fotografía y centran sus estudios en temas de análisis de desigualdades múltiples, violencia de género, relaciones de género, etc. Y bueno, primero comenzará Estrella presentando Género y Sociedad, el aprendizaje basado en el proyecto Diversidades, que muchos de vosotros os sonará. Y después, justo a continuación, presentará a Raquel Trabajar la diversidad desde la interseccionalidad. Y después, como tendremos un ratito para comentarios, dudas, preguntas, pues estaremos pendientes aquí al chat para resolverlas. Así que doy paso a Estrella, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Cargo por aquí en un segundito la presentación. Bueno, yo os voy a hablar un poquito, aunque sea de manera muy breve, de cómo se aplica la metodología del aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de Género y Sociedad que pertenece al grado en Sociología de la Universidad de Salamanca. Y en concreto, bueno, pues el aprendizaje basado en proyectos, en este caso, se elabora, se realiza a través de la participación en el proyecto Diversidades, ¿no? Lo que se le pide en concreto a los alumnos de la asignatura de Género y Sociedad es, bueno, pues ejecutar un proyecto que consiste, pues, en la justificación, en el planteamiento, en el diseño de una fotografía que esté relacionada con temas de género y de sexualidad, ¿no? Le pedimos a los estudiantes del grado en Sociología que se sitúen en la tesitura, en la ficción, de que, bueno, pues de que son profesionales que trabajan en una organización en la cual se pide que hagan una campaña de visibilización o denuncia en materia de igualdad de género, en materia de sexualidad. Y bueno, el eje central de esa campaña tiene que ser una fotografía, y para hacer esa fotografía necesitan, bueno, pues contratar servicios externos para que
que un equipo haga esa fotografía. Como podéis suponer, aquí en este caso, ellos no la van a hacer, la van a realizar los alumnos de la asignatura Laboratorio de Fotografía del grado en Comunicación y Creación Audiovisual, ¿no? Se organizan por grupos de trabajo en las dos asignaturas, los ponemos en comunicación y empiezan a trabajar juntos. Podéis suponer que para que funcione bien, pues bueno, tienen que desarrollar una serie de competencias básicas como el de trabajo en equipo, el de coordinación, porque bueno, aunque esa parte de decidir qué es lo que se va a transmitir le corresponde más a los alumnos de Sociología, evidentemente para que el proyecto funcione adecuadamente, pues lo ideal es que trasladen esa petición o esa idea inicial a los alumnos de Comunicación, que dialoguen con ellos y que entre todos, bueno, pues desarrollen esa idea final que finalmente se transforme en una fotografía. ¿Y qué es lo que pueden contar? Bueno, pues pueden denunciar injusticias, logros por conseguir discriminaciones, o pueden celebrar los cambios sociales, acciones de sufrimiento, bueno, celebrar los logros que se vayan consiguiendo. Son dos asignaturas diferentes, así que tendrán una evaluación diferente. Evidentemente, al alumnado de la asignatura Laboratorio y Fotografía, lo importante son las cuestiones técnicas de la fotografía. En el caso de Género y Sociedad, no importa tanto la foto final como, bueno, pues los conceptos que desarrolla y cómo se justifica precisamente, bueno, pues haber utilizado ese tema. Todas las fotografías que resultan de la colaboración entre los estudiantes, se hace una selección de fotografías que finalmente, bueno, pues forman las colecciones de los diferentes cursos. No lo he dicho, pero este es un proyecto que lleva ya un largo recorrido en la universidad. Hay varias ediciones dentro de la página web del proyecto FotoC3. Se encuentran las diferentes colecciones del proyecto Diversidades. Aquí, bueno, si entráis en él, vais a ver que no solo hay fotografías de género, porque al alumnado de la asignatura Laboratorio de Fotografías no solo se le pide esta tarea, sino se le pide también, bueno, pues que hagan retratos, autorretrato individual, colectivo. Y de todas esas fotos que hacen es que, bueno, pues se elige una parte que forma parte de esta colección, aunque yo en este caso, bueno, pues os voy a mostrar alguna de las fotografías de género, ¿no? Del trabajo conjunto entre las dos asignaturas. En concreto, estas son, bueno, parte de las fotografías de la colección Diversidades del curso pasado, ¿no? Estamos ya en 9 edición, esta fue parte del resultado del año pasado. Y bueno, simplemente voy a hacer muy rápidamente, pero un breve recorrido, ¿no?, a los temas que trabajaban estas fotografías. Como veis, ¿no?, estas dos fotos son el trabajo de dos proyectos diferentes, pero en los dos está abordando el tema de la identidad de género, más en la fotografía de la derecha desde el ámbito directamente personal, y en la fotografía de la izquierda, bueno, pues que está reflejado también, pues, los binarismos de género en el espacio público. Trabajan también temas, por ejemplo, de socialización de género y de hipersexualización. Como veis, en la fotografía de la derecha están representando una escena de televisión de una película, pero bueno, en vez de ser el protagonista esa mujer delgada y rubia que aparecía en la escena de la fotografía, pues aquí aparece bueno, pues un hombre, precisamente para hacernos dialogar y reflexionar sobre la hipersexualización en el caso de las mujeres y cómo, bueno, pues este tipo de escenas en un hombre nos sorprende verlas, pero estamos muy acostumbrados a ver este tipo de situaciones en escenas en el caso de las mujeres, ¿no? Al contrario, en la foto de la izquierda vemos de nuevo, bueno, hay matices de socialización de género, por supuesto, el hombre como sujeto de conocimiento que transmite conocimiento a una mujer, que veis que está infantilizada, que aparece sumisa en la fotografía. Pero bueno, han sido muchos los temas que han abordado. Por ejemplo, trabajaron el año pasado algunos de los grupos temas de violencia de género. Vemos en esta fotografía, ¿no? Una cosa es cómo se muestran las parejas, en este caso, en el espacio público, particularmente a través de las redes sociales, y cuál es la realidad que pueden estar viviendo, se puede estar sufriendo en esa pareja. La siguiente fotografía desarrollaron la idea del amor romántico en el proceso de socialización y el efecto que esto puede tener precisamente vinculado a las relaciones de pareja y a la violencia de género. Veis, bueno, que otro de los temas que interesó particularmente era la violencia sexual, ¿no? Para tratar de romper con esa imagen que todavía tenemos en el ideario colectivo de que las agresiones sexuales, la violencia sexual solo se produce en el ámbito público y por desconocidos. Pues bueno, nada más lejos de la realidad. En este caso son dos fotografías del mismo proyecto. Les costó mucho elegir una y a mí, bueno, al final os he traído las dos para que la veáis. Como veis, violencia y también identidad de género apareció en uno de los temas, estuvieron trabajando los alumnos a través de la fotografía.
y también, bueno, pues otros los temas vinculados, por ejemplo, a la desigualdad de género en el trabajo. La fotografía de la derecha alude directamente a la brecha salarial de género, mismo trabajo, mismas funciones, diferente remuneración en función del sexo, y la fotografía, bueno, pues de la izquierda alude a bueno, pues a esas ilusiones de querer desarrollar una determinada carrera profesional, pero que a veces en el caso de las mujeres pues hay determinadas desventajas, discriminaciones que se sufren en el mercado de trabajo que nos lleva hacia otros caminos o hacia otros derroteros. En esta fotografía, bueno, pues hubo una alusión expresa al cuidado y a las funciones de género en el cuidado en el caso de la pandemia, ¿no? Sabemos que las mujeres somos mayoría en el cuidado, no solo en el sistema sanitario, sino también en los centros residenciales y en el interior de las familias, y como veis en una de las últimas fotos, bueno, pues aquí aparece la mujer como marioneta, vinculándolo, bueno, pues esa crítica social hacia la gestación subrogada. Muchas gracias, he sido muy breve, pero espero que se me haya entendido bien. Le doy paso a Raquel. Bueno, muchas gracias, Estrella. En lo que recolocamos el ordenador y las tecnologías, damos paso a Raquel con tu presentación. No sé si ya está en modo general, ¿sí, verdad? Sí. No las puedo pasar así. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido súper interesante escuchar a mis compañeras anteriormente y a la presentación de Adán. Y mi trabajo es una propuesta sobre cómo podremos utilizar la interseccionalidad para poder comprender distintos aspectos sobre la diversidad. No forma parte en específico como los proyectos de mis compañeras anteriormente, sino que es una propuesta teórica metodológica de cómo podríamos avanzar para poder comprender distintos aspectos de la diversidad, fundamentalmente en un grupo étnico. En este momento pondré como ejemplo por qué sería interesante comenzar a estudiar a través de la interseccionalidad distintos procesos de discriminación y de desigualdades. Y particularmente se trata de un concepto sumamente complejo, como ya sabéis, que proviene de todas las teorías feministas decoloniales, que Mariola lo ha mencionado. He visto un adelanto en su bibliografía sobre Kimberly Crenshaw y Hook y varias autoras que trabajan al respecto. Y a mí me parece muy interesante comenzar a abordar la interseccionalidad para analizar estrategias de discriminación y de desigualdad, fundamentalmente porque es una herramienta que avanza con el género la concepción de que existen otro entrecruce de desigualdades, y como bien nos plantea Kandinsky, fíjense en estas imágenes, en la manera incluso de expresar la interseccionalidad, podemos ver toda esa gama para poder incluir los distintos ejes de diferencia que se pueden convertir en ejes de identidad o de discriminación en función de la metodología que apliquemos cuando vamos a analizar algún tipo de proceso de desigualdad. Es interesante ver cómo ese cruce de diferencias puede generar distintas convergencias, ¿no? Kandinsky plantea, basándose un poco en la idea de Crenshaw, en el cruce de los caminos, pero también vemos esa matización sobre las estratificaciones que pueden tener todas esas diferencias y que tienen gradaciones específicas según las experiencias de los individuos. Yo siempre me quedo con la idea del fractal, me parece muy interesante porque nuestras diferencias en distintos momentos y nuestras propias identidades adquieren configuraciones distintas en función de los contextos que vivimos. Y esa es la parte interesante de cuando estamos hablando de procesos de discriminación. Por eso, más que una definición, aunque la menciono, sí que planteo, tomando a Andersen, el comprender la interseccionalidad como un paradigma donde se cruzan esas diferencias que nos generan otros procesos de desigualdad y que pueden producir complejos, muy complejos de desigualdad, pero también en algunos momentos de privilegio. Y esa es la concepción desde la que parto, como esa herramienta tan compleja, tiene distintas vertientes metodológicas que han hecho que la interseccionalidad sea dentro del movimiento feminista un punto muy importante para empezar a plantear debates sobre cómo podemos estudiar desigualdades, diferencias e identidades. Entonces, en esa trayectoria metodológica que hago, que les intento explicar a mis alumnos, sobre todo planteo también ese punto de controversia que representa la interseccionalidad.
En primer lugar, que es el carácter polisémico que tiene la propia definición y que evidentemente se manifiesta en sus metodologías y que a pesar de ello se ha convertido, según Collins y Birch, en una noción sumamente demandada para poder tratar de trabajar esos procesos de desigualdad en distintas vertientes. Sin embargo, es definitivo que se ha convertido en una práctica feminista, una de las mejores prácticas feministas para empezar a intentar comprender complejos de desigualdad y discriminación muy severos. No me voy a meter en puntos como por qué se ha convertido en un punto de convergencia tan fuerte, de controversia tan fuerte, perdón, porque evidentemente, como en su momento vimos las cuestiones de la perspectiva de género, desgraciadamente la parte de la interseccionalidad como modelo teórico muchas veces se está utilizando, como dice Falcon y Nash, como un remedio mágico o se está fetichizando porque se está utilizando como una clave para poder nombrar diferencias, pero luego metodológicamente queda de manera muy laxa. Y lo que planteo aquí es que invito a reflexionar en que tenemos que manejar de forma estratégica y de forma un poco reconocer los límites que puede tener para hacer análisis como las discriminaciones y las desigualdades. Sin embargo, creo que estoy con Lai diciendo que bueno, la interseccionalidad se convierte en ese lugar discursivo donde esas posiciones feministas se encuentran en ese diálogo crítico. Y creo que es muy interesante para plantearnos estudios como el que yo hago con mis alumnos cuando empiezo a hablar sobre las diferencias y sobre las identidades y cómo ese cruce de identidades raciales, étnicas, de género, de identidad sexual, de clase social, se dan en distintas experiencias y fenómenos, como los procesos que vemos aquí, que es la representación de los muyes, que es un tercer género dentro de la comunidad indígena zapoteca en México, y que habla mucho de ese efecto de la colonialidad y de la representatividad, más allá de una homosexualidad habitual y de esa visión heteronormativa que estamos acostumbrados a clasificar. La interseccionalidad nos permite ver justamente en la experiencia de los muyes una diversidad sobre prácticas étnicas, culturales, y que no están exentas también de discriminación de distinta índole, porque todo el complejo de los estudios antropológicos sobre los muyes en México ha tenido una tendencia a marcar, como justamente desde esa perspectiva interseccional muy fetichista, de que se trata de un colectivo que ha surgido a raíz, previo a la colonialidad, del matriarcado de la región. Y sin embargo, la parte dentro de los propios estudios más profundos sobre los muyes, sobre los vinizá, que se les llama que son personas de origen zapoteca, en realidad tienen muchísimos procesos de discriminación por su propia condición sexual dentro de la región, dentro del país. Me gusta mucho ver, he puesto dos imágenes en particular que reflejan esa trayectoria que asumen los roles aparentemente de mujeres, que se les menciona se les reconoce a los muyes como las mujeres vestidas o los que son los muyes, que son hombres con roles masculinos, pero que tienen características feminizadas. Y bueno, como sé que voy muy mal de tiempo, os voy a dejar, después compartiré los distintos documentales que utilizo para ilustrar las experiencias de los muyes, y que después le pido a mis alumnos que intentemos a través de las distintas herramientas metodológicas de la interseccionalidad que analicemos esas experiencias de los documentales que os presento. Como veis, el primero habla un poco sobre la desmitificación de la visión matriarcal y de ese acogimiento aparentemente totalmente cálido sobre los muyes, y después hay dos documentales como La fascinante historia de los muyes y Los muyes, que tienen más bien una visión muy descriptiva de lo que es el proceso cultural y las características de las prácticas que hay de los muyes en México. Y bueno, yo creo que la interseccionalidad finalmente es una herramienta más. Creo que es importante comenzar a hacer críticas sobre cómo construimos la diversidad y las identidades, y que como tal se les tiene que exponer a nuestros alumnos como una estrategia más para poder conocer cómo podemos explotar y comprender mejor esos procesos de desigualdad interseccional. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberme acoplado al tiempo. ¿Sí?
Pues muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Pues como nos quedan unos minutitos, si alguien quiere hacer algún comentario por el chat o abrir micrófono y comentar algo, alguna pregunta, no sé si alguno de los participantes quiere hacer algún comentario sobre los otros, etcétera. Esperamos ahora un ratito. Si no, pues empiezo yo. Yo os quería preguntar a Mariola, a Estrella y a Raquel, con vuestra experiencia en estos proyectos educativos en torno a eso, a la representación de género y minorías y problemas sociales, ¿habéis visto alguna diferencia a lo largo del tiempo desde los primeros cursos, los primeros grupos a los que habéis tratado o enseñado y los que tenéis ahora? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a temáticas que les interese más o es más o menos, tienen las mismas preocupaciones? ¿Quién quiere empezar? Mariola. Vale. Sí, yo totalmente. Yo creo que ha cambiado mucho y además que no podemos negar que hay conflictos a nivel de movimiento feminista sobre diferentes temas y eso también atraviesa, bueno, pues espacios como Fotoeduca, que hasta ahora era como, había como una pax romana, parecía, y ahora empieza a haber también esos debates, ¿no?, internos. Y eso por un lado, ¿no? Entonces, yo creo que es algo con lo que tenemos que convivir y que tenemos que utilizar la propia metodología para poder hablar de estos temas fuera de esa polarización, ¿no?, que a veces se crea desde ciertas élites, ¿no? Y después a nivel de diversidad e identidad de género, mucho, ¿no? Estos cursos que a mí no se me hubieran ocurrido y que fueron pedidos a través de, bueno, gente que había participado y la propia comunidad, para mí es un descubrimiento, ¿no? Yo tengo que ir a esos cursos con la conciencia y poniendo conciencia de que no soy, o sea, que soy nueva en eso, ¿no? Y que que vengo a aprender. Entonces tengo que ir con esa mentalidad también y también bajar, ¿no? Que bueno, que siempre lo tienes que hacer, ese nivel de querer estar por encima de, ¿no? Entonces las temáticas son diferentes y se adaptan a los tiempos y a las necesidades de las personas, ¿no? Yo creo que ahora está necesitando mucho apoyo, también en estos colectivos necesitan como un cuidado muy grande porque hay ciertas imágenes que les hacen mucho daño y en otros contextos no me pasaba eso, ¿no? Creo que el contexto convencional de mujer cisnormativa como que está muy habituada a cierto tipo de imágenes, pero hay otro contexto, otras identidades de género bueno, que están siendo muy atacadas y por tanto, pues sí, las temáticas son diferentes y el tratamiento también es diferente. Entonces sí que veo muchas diferencias, aparte de la parte tecnológica que cada vez se quiere más. Muchas gracias, Mariola. Estrella. Sí. Bueno, yo para responder adecuadamente a esta pregunta necesitaría haber revisado todas las fotografías que se han dado dentro del proyecto Diversidades. En mi caso, yo me he hecho cargo de la asignatura desde hace 3 cursos académicos. Sí conozco las colecciones anteriores, pero no todas las fotos de género, porque no todas están en la colección. Entonces, bueno, necesitaríamos ese análisis para responder adecuadamente. Sí tengo la sensación, que no probada, de que probablemente, evidentemente, pues por los temas vinculados a la identidad de género, ya que lo tenemos en la agenda pública, pues efectivamente están cogiendo un mayor peso. Y luego también tengo la sensación, no sé si es sesgada o no, que probablemente los temas vinculados a violencia en el ámbito de la pareja, violencia de género y también los temas vinculados al trabajo están más presentes que en el pasado, la desigualdad de género en el trabajo están más presentes que en el pasado, pero aquí imagino que tiene que ver, bueno, pues con los temas que yo elijo dar y particularmente porque es género y violencia y particularmente género y trabajo, que es lo que yo trabajo también desde la investigación, bueno, pues es parte del conocimiento que les transmito a los alumnos, entonces imagino que la explicación viene no por la parte de la agenda, sino por precisamente los temas que abordamos en el aula. Muchas gracias, Estrella. ¿Alguien tiene algún comentario, sugerencia, duda? Estoy pendiente del chat por si acaso. Vale. Bueno, yo
Pues sigo entonces. Os quería preguntar también sobre la interdisciplinaridad que hay, por ejemplo, en el caso del proyecto Diversidades, la mezcla que hay entre el grupo de Sociología, de Comunicación Audiovisual. ¿Qué tal es esa relación? O sea, yo creo que es muy fructífera porque, bueno, yo como alumna de comunicación, exalumna, yo creo que la experiencia es bastante buena, pero a vosotros, sobre todo la parte de Sociología, ¿qué os comentan los alumnos? ¿Acaban contentos? Sí, la verdad es que sí. De hecho, por mi experiencia docente, yo siempre lo pongo de ejemplo porque creo que es uno de los trabajos, por un lado, bueno, desde el punto de vista docente educativo, que más competencias se ponen en práctica y, por tanto, que los alumnos más aprenden a la hora de realizarlo, y luego la idea que transmiten al final es que en muchas ocasiones ellos te dicen que es uno de los trabajos que más han disfrutado haciendo a lo largo de la carrera. Y en muchos casos, insisto, ¿no? Se ve también en la calidad de las fotografías y en esos trabajos que me entregan a mí, que es la parte teórica del trabajo. Porque, bueno, tenemos ahí las memorias de grado una serie de competencias que hay que evaluar y que no siempre es fácil evaluarlas. Evaluarlas y efectivamente que los alumnos las adquieran, y yo creo que, bueno, pues que este trabajo, desde luego, ayuda mucho a ellos y es muy enriquecedor para ellos, por lo menos así me lo han transmitido. Yo, como os decía, me incluyo ya en el proyecto en los últimos años, entonces, bueno, el primero fue de prueba, pero fue una prueba muy positiva y por eso hemos seguido trabajando, porque vemos los efectos positivos en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Desde la propia opinión de los alumnos. Muchas gracias, Estrella. Pues ya para acabar, quería un poco también que comentaras, que hicieras una reflexión, tanto Mariola como Raquel, como Estrella, y Adán, por supuesto, si quiere participar también, que lo veo por ahí. ¿Qué va a pasar en el futuro? O sea, con todo el tema de las tecnologías que hay ahora, la exhibición en redes sociales, de muchos problemas sociales, para bien y para mal, porque se exponen las dos vertientes. ¿Hasta qué punto estas tecnologías y esta exhibición, en este caso de las fotografías, es buena, es mala? Porque seguramente hayáis vivido vosotros experiencias de eso, de haber visto casos concretos, de cosas que se podían haber visto, cosas que no, temas muy controvertidos que se tratan de una manera que no se debería. ¿Cómo veis el futuro asociándonos y relacionándonos con estas tecnologías? ¿Vamos a acabar haciendo TikToks o podemos seguir haciendo fotografías sobre género? No sé quién quiere empezar. Pues si quieres yo. Raquel, vale. Bueno, yo creo que el futuro, poder predecir algo así, Marta, es muy difícil, pero porque el tema de que la imagen va a ser cada vez más algo presente en nuestra vida desde siempre. Interpretar que no va a haber fotografías sobre género, no, va a haber, por supuesto. El tema es que como sociedad tengamos la capacidad de saber discernir y de transmitir a los alumnos que no todas las imágenes valen. Que cuando estamos hablando de discriminación y de violencia, que no normalicemos, porque una de las cosas que a mí, como profesora, la verdad me da mucho miedo es que normalizamos cuestiones sexistas, violencia, alteridad, de una manera cada vez con menos criterio, pero fundamentalmente porque no tenemos, no vinculamos la parte del aprendizaje de la imagen, estamos tan metidos en esa imagen opulenta, como nos decía Gurber, creo que era, pero al final no enseñamos los suficientes valores para poder discernir qué podemos publicar y qué no. O sea, perdemos el límite sobre la intimidad y sobre los derechos de los demás, y es algo que creo que yo no estoy en contra de que se sigan reproduciendo imágenes ni que tengamos TikToks. De hecho, me encantan. Lo que pasa es que creo que nos falta más criterios y más valores, una formación más fuerte en valores para poder ser bastante éticos y prudentes con la imagen, porque las imágenes comunican, lo sabemos. Yo soy comunicóloga y socióloga, y era una de mis grandes preocupaciones ver cómo las imágenes impactaban, e incluso no se quedan exentas, nos dan un mensaje, sesgamos información a través de ellas. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo las utilizamos. Entonces, ojalá que las imágenes sobre género se sigan utilizando, que sigan representando lo importante que es tener una conciencia sobre la inclusión, sobre la tolerancia, sobre más que la tolerancia, sobre esa inclusión y el respeto a los demás, pero no
en sexualizar, porque sexualizamos cuerpos, estamos hipersexualizando todo. Además, nos puede servir, nos sirve muchas veces como una herramienta para lastimar y dañar a los otros, que es algo que creo que tendríamos que, como institución y como ciudadanos de lo visual, parar un poco. ¿Qué parece, Estrella? La verdad es que poco más puedo aportar a lo que ya has dicho, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo sí que creo que va a haber más fotografía, pero también que están presentes muchos riesgos, ¿no? De que tengamos tanta parte visual y, de hecho, bueno, lo veíamos también en una de las fotografías que utilizaban los alumnos, que crearon los alumnos del año pasado, ¿no? Los riesgos de la hipersexualización, por ejemplo. Muchas gracias. Yo, si No sé me si permites, Adán, sí. Marta, si me permites únicamente decir que, bueno, los riesgos evidentemente están claros, los que acaban de exponer pues tanto Raquel como Estrella, pero yo creo que proyectos como el de Mariola o como asignaturas o proyectos incluso como este mismo que estamos ahora mismo viviendo contribuyen precisamente a esa educación en valores tan necesaria a la que hacíamos referencia, ¿no? Entonces, yo apostaría por que esto siguiera adelante y por esa formación que aportan pues actividades de este tipo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y la verdad es que de lo que me he dado cuenta también una conclusión que yo saco de la asistencia hoy a este seminario es lo aburrido que resulta el derecho. Yo me querría cambiar alguna de vuestras disciplinas que veo que desde luego es muchísimo más divertido y tiene un componente práctico desde luego más provechoso en estas materias, ¿no? Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Adán. Sí, Mariola. Bueno, pues nada, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo también creo que sí, que es muy importante el tema de incluir dentro de la educación formal, ¿no? Y en diferentes edades todo también de la artificialización visual y una ética de la fotografía, ¿no? Que creo que es muy importante y que a veces es como nos quedamos mucho en lo superficial, ¿no? En ver una imagen o en crear imágenes de una forma estética, pero a veces falta toda esa filosofía y todas esas humanidades, incluso el derecho. Yo creo que te contradigo, Adán, porque yo cuanto más sé de derecho, más me parece súper interesante y creo que tiene mucho, está muy relacionado con toda esta filosofía ética, valores, ¿no? Y cómo se pueden transmitir a la sociedad. Entonces tenemos que empezar desde pequeños, ¿no? A esta interrelación. A mí me ha encantado este foro, me ha encantado las intervenciones, me ha encantado ver una universidad con ese trabajo tan potente y tan profundo y interrelacionándose con diferentes disciplinas, porque yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Que haya ese nivel de pasar la teoría a la práctica a la teoría y poder transmitir, ¿no? Como dejar semillas que después van creciendo. Yo tengo una visión también positiva porque la gente joven, sobre todo, que tiene sus móviles, y ahora empecé a hacer más talleres con móviles porque vi que era lo que se usa más, ¿no? Realmente. Podemos coger la cámara reflex y pasarnos 3 años o 6 años intentando utilizarla, pero no toda la gente llega a ese nivel. Y como la gente joven, con un taller de una mañana, que a veces, claro, tienes que tener esta cosa de que parecen a veces como que están fuera de este planeta, que nada les afecta, pero qué rápido cogen todo tema de alfabetización visual, súper rápido, lo tienen ya integrado, entonces es solo poner cuatro, sistematizarlo de una forma muy simple y enseguida lo han cogido, y enseguida hablan, y enseguida crear esos espacios de hablar, de dialogar, de crear, entonces yo creo que ese es el camino. Y bueno, muy agradecida por tener la oportunidad de escucharos, que me ha interesado todo muchísimo. Yo también voy a coger las referencias de las que estabais hablando. Muchas gracias a todos y bueno, si nadie quiere hacer ninguna intervención más, no tiene dudas, pero bueno, de todas formas os dejaremos los contactos de todos los participantes por si queréis ampliar conocimiento sobre algo y nada más, para seguir más o menos escrupulosamente la duración del foro, lo damos ya por finalizado, esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado y bueno, el jueves que viene tenéis la siguiente sesión, entonces bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por participar y por escuchar esta sesión.